Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Se acuerdan que estamos analizando la curva de Phillips y el día de hoy nosotros vamos a estudiar el desempeño de la curva de Phillips bajo distintos escenarios de formación de expectativas por parte de los agentes económicos, ¿verdad? Posteriormente les quiero mostrar cómo también se puede representar la curva de Phillips, ¿verdad? En términos del modelaje macroeconómico, ¿verdad? Porque uno esperaría encontrar en la curva de Phillips, pues una ecuación del desempleo en términos de la inflación, ¿verdad? Con todas las especificaciones que, digamos, todos los elementos que hemos venido agregando, y no necesariamente es así, como lo vamos a ver en un par de, bueno, más adelante en la clase del día de hoy. Y finalmente, pues les quiero mostrar, digamos, un modelo muy sencillo en términos microeconómicos de, de expectativas racionales, ¿verdad? Sí. Y con eso terminaríamos precisamente el tema de la curva de Phillips. Y pues por último les daría unos anuncios, una información miscelánea, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces ustedes pueden observar que ya en la pizarra ya coloqué ciertos elementos que nos van a servir para el análisis de la curva de Phillips cuando una economía está habitada por distintos tipos de agentes en su proceso de formación de expectativas, ¿verdad? Fíjense que esto que está acá en la pizarra no es nada nuevo y eso hago referencia porque no es necesario que ustedes lo copien, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tienen de este lado fue lo que vimos el día de ayer, es una especie de resumen que nos va a servir de guía para poderla incorporar en la curva de Phillips, ¿verdad? Para poder encontrar los niveles de desempleo asociados a esos procesos de formación de expectativas. Al punto que voy es que esto ya lo analizamos, ¿verdad? ¿Sí? Esto que tenemos acá es la información que está en sus diapositivas sobre el ejercicio de la curva de Phillips que nosotros vamos a realizar. Lo que quiero decir es que ya está en sus diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que tenemos acá es este cuadro que también tienen ustedes en sus diapositivas, que de hecho ya se ha completado. Y en consecuencia, pues no es necesario que lo copien. Ese es el punto al cual quiero ir, ¿verdad? Me interesa más que podamos discutir lo que vamos a ir analizando poco a poco, ¿verdad? Si quieren, iniciemos. ¿Sí? Ahora sí, ya propiamente con la clase, tratando de hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De los distintos tipos de expectativas en economía y para ello pues necesito la participación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces quiero preguntarle a Carlos Ajanel, ¿me ayudaría usted? Fíjese que queremos analizar un poco o retomar nuevamente el tema de las expectativas estáticas. ¿Qué recuerda usted o cómo definiría usted a un agente que tiene expectativas estáticas, verdad? Aquí está la fórmula, pero un poquito más allá de ello, que sería una explicación mucho más intuitiva, ¿qué nos podría compartir? Le pasaría la pregunta a otro compañero, Lick, perdone. Eh, Nuevamente, Carlos, creo que no les había escuchado. Le decía a Lick que le pasaba la pregunta a alguien, Lick. Es que no lo tengo. No lo tiene presente. Bien, excelente. Vamos a retomarlo con alguien más, ¿verdad? Fresco. Ana Gabriela, ¿me daría usted? Ayer discutimos un poco de los agentes que tenían expectativas estáticas, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de este tipo de agentes? ¿Qué características los definía a ellos? Buenas noches, Lick. Recuerdo que era como expectativas empíricas por experiencia. Sí, digamos que lo pueden formar a partir de una preconcepción, una idea que ellos tengan sobre esa variable incierta, ¿verdad? Pero hay una característica también que es relevante y lo podemos observar en esta representación de las expectativas estáticas. Auri, ¿usted recuerda? ¿Qué característica tiene y prácticamente está contenido en el calificativo de este tipo de expectativa? ¿Lo tiene presente? Claro, lo vamos a ir discutiendo. Gracias, Auri. Alejandro, por favor. Silic, digamos que alguien con una expectativa estática es que no se ve bien los datos, ¿verdad? Él solo tiene una Sí, idea y exactamente. para él siempre va a mantener igual todo. Exactamente. Sí, fíjense que independientemente de la nueva información que pueda recibir de cualquier variable económica que desee pronosticar, no la toma en consideración. ¿Sí? Entonces, los escenarios futuros sobre la variable incierta se van a mantener, valga la redundancia, por eso les decía que estaba contenida en el calificativo del tipo de expectativa, se van a mantener sin cambio alguno, miren. Entonces, la idea que tiene
para la variable incierta en el periodo T, que era la misma que tenía en T-1 y era la misma que tenía desde sus inicios, ¿verdad? Que puede provenir, como lo está señalando Ana Gabriela, pues de alguna idea preconcebida que ya tenga este agente económico, ¿verdad? Entonces se preguntarán, bueno, eso no pasa en la realidad. Bueno, nos va a servir de punto de contraste en la curva de Phillips para poder determinar los casos extremos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces pasemos al siguiente grupo de expectativas adaptativas. Eh, Bernardino, ¿me ayudaría usted qué característica tienen las expectativas adaptativas? Mm, Están levantando la mano, eso parece excelente. Bernardino, yo creo que se encendió su micrófono, no sé si quería opinar o quería que lo discutiéramos con... Ah, bueno, creo que ya apagó su micrófono, ¿verdad? Pero igual si quiere comentarnos algo, pues está bien, ¿verdad? También María Paula le había levantado y Carlos Fernando. No sé si María Paula nos quería agregar algo, si no, pues seguiríamos con Carlos Fernando. Sí, yo lo que noté era que estos agentes utilizaban los datos, pero tenían muy poca información y solo se basaban en el periodo anterior, o sea, tenemos Exactamente, digamos que este tipo de agentes utiliza la información observada en el periodo previo. Una limitante es que su visión es de muy corto plazo, ¿verdad? Tiene una memoria de muy corto plazo y lo que hace es ponderar o asignarle un peso a la información observada sobre la variable que desea pronosticar. Pero esto ya es observado y al mismo tiempo las expectativas que él tenía para esa misma variable en el periodo previo, ¿de acuerdo? Entonces, es una especie de ponderación entre un componente objetivo, que es el dato observado, y uno subjetivo, que era la percepción que tenía de esa variable en su pronóstico, el periodo previo, ¿verdad? Que ahora ya es historia, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de agentes, a diferencia de los agentes que tenemos en este escenario de expectativas estáticas, sí le echa un ojo al dato observado, ¿verdad? Es decir, utiliza como insumo al momento de construir sus expectativas la información observada, ¿verdad? Pero digamos que el scope, ¿sí? Digamos, o la, digamos, o el marco que utiliza como referencia es nada más el periodo previo, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Y por último, jóvenes, expectativas racionales. Eso fue lo último que nosotros explicamos el día de ayer. Entonces, ¿qué hablamos nosotros de las expectativas racionales, jóvenes? Más allá de lo que tenemos en la fórmula, ¿cuál es la esencia de los agentes que tienen expectativas racionales? Carlos, adelante, por favor. Sí, utilizan con la poca información que tienen para maximizar el principio de Creo que no le han dejado, solo que un momento, jóvenes. Ah, sí, Carlos, disculpe, no lo había escuchado. Nuevamente, no se podría repetir, por favor. el principio fundamental de esta expectativa es utilizar la poca información que tienen para realizar la misma. Sí, digamos que en este caso es un cambio radical en la formación de expectativas, digamos un poco los elementos que está señalando Carlos, ¿verdad? Y es que parte del principio, jóvenes, en que la información termina siendo escasa, ¿verdad? Entonces es un agente que está optimizando el uso de la información para poder tomar las mejores decisiones económicas, ¿de acuerdo? Entonces no desperdicia la información, de tal manera que este agente dispone de un conjunto de información mucho más amplio del que nosotros tenemos hasta acá. Recordemos que este omega T-1, lo que hace referencia es aquella matriz que ustedes me estaban comentando el día de ayer, que es muy cierto, ¿verdad? Aquella matriz, ese bolsón de información hasta T-1. Es una serie histórica mucho más amplia y ustedes saben, ¿verdad? Digamos, el principio del límite central, ¿verdad? En la medida que ustedes incrementan el tamaño de la muestra,
generalmente el parámetro, el estadístico, coincide con el parámetro poblacional. Es un poco lo que ustedes vieron en estadística 2 y también están viendo en econometría, ¿verdad? Si el tamaño de la muestra es mucho más grande, los estadísticos, que son los valores que ustedes están infiriendo, coincide con el parámetro, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Entonces, en esencia, jóvenes, lo que hace este tipo de agentes es que va a utilizar un set de información mucho mayor que los agentes de expectativas adaptativas, ¿verdad? Eso le permite construir, y aquí está la clave, ¿verdad? Le permite, si quieren, no nos vayamos a términos tan técnicos, ¿verdad? Cuando esta agente utiliza toda la información, puede ponderar cada uno de los escenarios posibles para la variable incierta en función a la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Cuando yo tengo mucha información, yo puedo decir, mire, la probabilidad de que la inflación sea de un 50% en Guatemala, pues es muy baja, ¿verdad? Yo le puedo asignar un peso, el peso es la probabilidad en la distribución, ¿sí? Entonces, ante esa distribución que tiene la gente, lo que hace es que computa un estadístico, un operador que sería la esperanza matemática, que como hablamos el día de ayer, no es nada más que eh, el escenario promedio más probable, ¿de acuerdo? Y al final del día lo que nos genera es una, como expectativa, un valor que coincide precisamente con la observación en ese periodo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo las expectativas racionales. Las expectativas racionales lo que implica es que la gente utiliza toda la información disponible porque eso le permite tener proyecciones más certeras y en promedio su error de pronóstico pues va a ser cero. Lo pueden ver acá, miren. Aquí tengo la inflación esperada, aquí tengo la inflación observada y prácticamente coinciden, ¿sí? La inflación esperada con la observada. Entonces mi error de pronóstico termina siendo cero, como lo vamos a ver en un momento, y eso tiene incidencia en la curva de Phillips. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, no sé si tienen alguna duda sobre lo que vimos el día de ayer en la última parte de la clase, porque eso nos va a servir de guía para poder hacer este ejercicio de la curva de Phillips y ver el desempeño de la misma con distintos tipos de agentes, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a realizar un ejercicio con la finalidad de poder ver los resultados en términos de empleo y actividad económica en función a distintos tipos de expectativas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la información que nos dan de esta economía? Esto, vuelvo a repetir, está en el material que ya les compartimos, no es necesario copiarlo. De hecho, toda la tabla ya está llena, me interesa más que ustedes la observen y podamos discutir. Pues fíjense que tenemos una economía cuya tasa natural de desempleo es de 5%, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una tasa de sacrificio que es igual a 0.20. ¿Qué me indica este 0.20? Me indica que por cada 1%, ¿sí?, de inflación no prevista, de sorpresa inflacionaria, el desempleo cae. Y el desempleo cae 0.20 respecto de su condición de equilibrio, que es la tasa natural. Eso es lo que nos está indicando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya con esta información, jóvenes, nosotros ya podemos parametrizar nuestra curva de Phillips ampliada con expectativas. Entonces nos indica que el desempleo cíclico, que sería este U sub T, es igual al 5%, que es la tasa natural, menos 0.20, la inflación no prevista, ¿verdad? Por los agentes económicos. Nosotros sabemos, jóvenes, que la variable que tiene incidencia sobre el empleo no es la inflación como tal, sino la discrepancia de ese indicador respecto de lo que los agentes están esperando, ¿sí? Recuérdense que esta diferencia es la que genera una caída en los costos marginales, tal como lo explicamos el día de ayer, ¿se acuerdan? En el escenario del periodo 73-74, vuelvo a retomar ese punto, porque ahí está la clave de todo. Nosotros observamos 73, 74, observamos mayor inflación y al mismo tiempo, mayor inflación y al mismo tiempo, mayor desempleo. La inflación estaba subiendo, muchachos, ¿sí? Pero dijimos que la clave no está en la inflación, sino la discrepancia en términos de las expectativas de los agentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El problema es que las expectativas de inflación en el 74 estuvieron por arriba de la inflación esperada, ¿sí? De tal manera que esto de acá es negativo, ¿sí? Negativo por negativo, que nos queda positivo. Y en consecuencia el desempleo va a estar por arriba de su tasa natural. ¿Qué fue lo que nosotros observamos acá? Un incremento en el desempleo, ¿de acuerdo? ¿Por qué las expectativas de los
agentes estaban por arriba de la inflación 10.5 que observamos en la data. Pues se acuerdan que el shock de precios del petróleo alteró la forma en la cual los agentes determinaban sus expectativas de inflación. Esa es la explicación, ¿verdad, muchachos? Entonces, veamos este ejercicio. Este ejercicio, ¿qué nos indica? Tenemos una economía con esa información y la autoridad monetaria, año tras año, hace un anuncio respecto de la inflación que persigue para ese periodo. ¿De acuerdo? Entonces, la autoridad monetaria hace un anuncio. ¿Sí? Ustedes tienen una tabla ahí y la pueden tomar como referencia. La que estoy replicando acá no es necesario ver. ¿Sí? La autoridad monetaria al inicio del año 1, el 1 de enero del año 1, les indica, miren, yo les prometo que no va a haber inflación, es decir, que los precios se van a mantener invariantes del periodo 0 al periodo 1. ¿Sí? Los precios se mantienen constantes, de tal manera que la inflación va a ser 0. ¿Sí? Es la promesa que les hace la autoridad monetaria. Entonces, veamos cómo los agentes forman sus expectativas a partir de esa información. ¿De acuerdo? Iniciemos con el caso de expectativas estáticas. Ustedes tienen ya ahí los datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la autoridad monetaria les indica que no va a haber inflación. Y se acuerdan que tenemos este tipo de agentes que tienen expectativas estáticas, cuyas expectativas iniciales pueden venir de alguna creencia o alguna idea que ellos tengan sobre el comportamiento futuro de la variable que desean pronosticar, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizan la información, digamos así, o el anuncio de la autoridad monetaria, ¿sí? Entonces, las expectativas de inflación para este tipo de agentes, pues van a ser 0, ¿sí? ¿Para qué periodo? Aquí tenemos el periodo 1, 2, 3, 4, no lo vamos a hacer completo, lo vamos a hacer nada más para un par de periodos, ¿verdad? Porque la idea es la misma, ¿sí? Entonces, los agentes, fíjense que fijan precios en función a esa información, ¿verdad? ¿Sí? Sin saber qué es lo que va a pasar al final del año 1, al menos el 1 de enero de ese año, ¿sí? Entonces, recuérdense que la clave está en poder determinar la inflación no prevista, ¿sí? La sorpresa inflacionaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 1, la inflación no puede 0, como lo anunció la autoridad monetaria, por cualquier motivo que puede ser un shock proveniente del exterior, alguna crisis, pues la inflación no fue de 0% como lo había anunciado, sino que fue de 10%. ¿Miren? Entonces los agentes el 1 de enero fijaron precios esperando que la inflación fuese de 0, es decir, que no hubiese un cambio en precio. Pero el 31 de diciembre se dan cuenta que fue de 10%, jóvenes, ¿sí? Entonces, la inflación no prevista o la sorpresa inflacionaria, pues fue de 10%. Fue completa, ¿verdad? ¿Sí? 10 menos lo que esperan los agentes. Y la tasa de desempleo que resulta de ella, pues obviamente va a ser menor que su tasa natural, porque efectivamente tenemos una sorpresa inflacionaria, es decir, los agentes se ven sorprendidos por una inflación que no prevén. Entonces, ¿cómo encontramos el desempleo? Pues muy sencillo, eso lo sustituimos y yo lo voy a hacer acá abajo. Una vez nada más, ¿verdad? Porque es igual para los demás. Entonces, el desempleo en el año 1 va a ser igual al 5% menos 0.20, la inflación no prevista, que sería 10 menos 0, y eso nos genera el desempleo en el periodo 1, ¿verdad? Que sería 5 menos, menos 2, ¿verdad? Sí, que sería 0.20 por 10, menos 2. Y eso nos genera un desempleo 2 puntos porcentuales por debajo de su tasa natural. ¿Sí? Entonces, fíjense que el desempleo es del 3%. ¿Sí? Lo importante es analizar la dinámica a lo largo del tiempo del desempleo bajo este escenario de formación de expectativas. Entonces, observemos la característica de este tipo de agentes. A pesar de tener la nueva información, ahí está la segunda característica que les comentaba y que Alejandro nos señaló, a pesar de la nueva información, esta gente sigue la misma creencia, ¿verdad? ¿Sí? De que la inflación va a ser 0, ¿de acuerdo? A pesar de la nueva data, ¿sí? Entonces, las expectativas de inflación siguen siendo 0, ¿sí? La inflación no prevista va a ser completa, el error de expectativas va a ser completo, y fíjense que el desempleo siempre se va a encontrar por debajo de su tasa natural, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros medimos la eficiencia de la política monetaria a través de la temporalidad en la cual puede tener incidencia sobre las variables reales, este parece ser un escenario altamente efectivo. Es decir, incidencia de la política monetaria a lo largo del tiempo. Es altamente efectiva porque en todos los periodos logra
una caída del desempleo y obviamente fortalecer la actividad económica en todo momento del tiempo, ¿sí? En todo momento del tiempo. Y eso se debe a que los agentes siguen con su idea de que no va a haber inflación, ¿de acuerdo? No la van a cambiar a pesar de los nuevos datos que encuentran disponibles, ¿sí? Entonces, en este escenario que es totalmente irreal, porque uno no concibe que existan agentes con expectativas estáticas, pues la política monetaria es altamente efectiva, porque a lo largo del tiempo logra tener incidencia sobre variables reales. Eso en macroeconomía se le llama la no neutralidad del dinero, jóvenes, ¿sí? Entonces aquí, la política monetaria puede incidir sobre el sector real. Entonces hay una no neutralidad, porque puede incidir sobre el empleo y sobre la actividad económica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos el caso de expectativas adaptativas. Jóvenes, ¿se acuerdan que me pueden detener en cualquier momento por si hay algo que no quede claro o quieren que retomemos? Sí. Veamos el caso de expectativas adaptativas. El mismo ejercicio, ¿verdad? La autoridad monetaria les indica que la inflación en el año 1, que tengo el año 1, año 2, año 3, ¿sí? En el año 1 les indica, miren, el 1 de enero no va a haber inflación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de agentes pues no tiene información previa, ¿sí? Tiene que creer lo que le indica la autoridad monetaria. Entonces, nuevamente, sus expectativas son cero, porque la autoridad monetaria sí se lo está señalando, ¿sí? Entonces, en el periodo 1, cuando finaliza, nos damos cuenta que la inflación en el periodo T, pues no fue de cero, como lo había anunciado la autoridad monetaria, sino que fue de 10%, ¿de acuerdo? Entonces, para el mismo, digamos, es idéntico a lo que vimos en el escenario de expectativas estáticas, ¿verdad? ¿Sí? Porque la sorpresa inflacionaria o la inflación no prevista es completa, ¿sí? Entonces, se logra la máxima reducción en el desempleo respecto de su tasa natural, ¿sí? Entonces, fíjense que el desempleo está por debajo de esta condición de equilibrio. Y eso se logra, en este caso, porque existe una aceleración de la inflación, muchachos. Ahí está la clave, ¿verdad? Vuelvo a insistir en el tema de la aceleración porque van a encontrar mucho en la literatura cuando se habla de curva de Phillips aceleracionista, ¿verdad? Ustedes saben que la aceleración tiene que ver con un incremento, si quieren verlo así, exponencial de precios, ¿sí? ¿Por qué existe una aceleración de precios? Bueno, porque primero tienen que sobrepasar la barrera de las expectativas inflacionarias que ya tienen los agentes, ¿sí? Entonces tiene que saltarse en inflación efectiva esas expectativas si quiere tener incidencia sobre el sector real de la economía. Entonces el problema no está en el año 1. Veamos qué pasa en el año 2. Fíjense que en el año 2 este agente ya tiene información para poder corregir sus expectativas de inflación. Y aquí está la clave, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el año 2? Y esa es la discrepancia, la diferencia con este tipo de agentes para ese mismo periodo, ¿sí? Este tipo de agentes ya va a utilizar la información que tiene disponible, como lo estamos viendo de este lado. Su memoria es muy corta y nada más va a utilizar lo que pasó en el periodo previo, ¿sí? Esta información se me olvidó colocarla acá en la parte azul, que es la parte de información de datos, y es que fíjense que tal como lo indica la diapositiva, hay un proceso equiponderado, es decir, lambda tiene el mismo valor para asignarle un peso al dato observado del periodo previo y a lo que esperaba en el periodo previo. Fíjense que lambda, que es un dato que a ustedes deben de dar, lambda es igual a un medio, ¿verdad? Voy a colocar por acá, ¿verdad? Lambda es igual a un medio. ¿Sí? Entonces veamos cómo esta gente forma sus expectativas de inflación para el periodo 2, ¿verdad? El subíndice hace referencia al tiempo y la autoridad monetaria le indica que la inflación va a ser cero, pero él utiliza otro criterio, ¿verdad? Para construir ese escenario futuro. Entonces, fíjense que va a ser igual a un medio de lo que observó el periodo previo. Entonces, sí utiliza la nueva información, ¿verdad? Pero nada más utiliza la del periodo previo. Más un medio. Fíjense que es un promedio simple, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque lambda es un medio, ¿sí? Lo que él esperaba. Y lo que él esperaba, pues, era cero. No esperaba inflación porque así se lo había indicado la autoridad monetaria y no tenía una comparación respecto del periodo anterior. De tal manera, entonces, jóvenes, que las expectativas de inflación para el periodo 2 es resultado de operar esto,
Y fíjense que ahora esta gente corrige, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos 5. Entonces, para el periodo 2, esta gente tiene expectativas de inflación de un 5%. Es decir, el 1 de enero del año 2, a pesar de que la autoridad monetaria le indica que no va a haber inflación, él fija precios, ¿se acuerdan? De los salarios nominales, y los bancos del sistema ajustan la tasa de interés real sumándole la inflación esperada de 5%, no de 0, ¿sí? Porque esta gente utiliza la información del periodo previo. Y eso tiene incidencia sobre la efectividad de la política monetaria, entendiendo es como puedo tener incidencia sobre el empleo en el largo plazo, pues vamos a verlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 31 de diciembre del año 2, ahora la inflación es del 10%. ¿Sí? Fíjense que ahora la magnitud de la inflación no prevista ahora es mucho menor. Y como es menor, eso va a tener incidencia sobre el sector real de nuestra economía, sobre el empleo y sobre la actividad económica. ¿Sí? ¿Cómo encontramos nosotros el desempleo? Pues utilizando la curva de Phillips. No lo voy a hacer porque es muy sencillo, solo sustituimos datos, lo tienen en sus diapositivas. Y fíjense que la tasa de desempleo, si bien baja respecto de su tasa de equilibrio, ahora esa caída es menor. ¿Miren? ¿Sí? Esto lo encuentran con la curva de Phillips, ¿verdad? Con la especificación de la curva de Phillips. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo? Ustedes pueden ver que la caída del desempleo va siendo cada vez menor y en el largo plazo, ¿hacia dónde converge el desempleo cíclico? Jóvenes, ¿hacia dónde converge el desempleo cíclico? A la tasa de desempleo natural. Exactamente, muy bien, gracias Leonardo, ¿sí? A la tasa natural de desempleo. Lo que pasa es que los agentes mejoran sus pronósticos de inflación, ¿verdad? Y la inflación no prevista, que es la que tiene incidencia sobre el desempleo, pues va siendo cada vez mucho más pequeña. Exactamente, entonces en el largo plazo se converge a la tasa natural de desempleo. Exactamente, al 5%, como ustedes lo pueden ver en las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Pues, ¿qué significa eso? Que en el largo plazo la política monetaria es neutral, ¿sí? Hay neutralidad del dinero. ¿Por qué? Porque no puedo tener incidencia en el largo plazo sobre variables reales, que es el empleo y obviamente sobre la actividad económica, ¿sí? ¿Qué quiero recalcar acá? Y es lo que vamos a ver en un momento con el esquema gráfico que les quiero presentar a modo de resumen. Ustedes van a observar, o pueden observar, mejor dicho, lo vamos a ver gráficamente, en que la inflación no prevista, fíjense que se va reduciendo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el error de pronóstico empieza a caer, pero al final del día hay un patrón sistemático de equivocaciones en este tipo de agentes, ¿sí? Los invito a que revisen la sorpresa inflacionaria de expectativas adaptativas. 10, 5, 2.5, 1.25. Hay un patrón de equivocaciones, ¿verdad? Y ahí viene la crítica para este escenario que vamos a ver. Robert Lucas, que fue uno de los que aplicó la teoría de John Mood de expectativas racionales de la micro a la macro, dijo: equivocarse de forma sistemática es inconsistente con la forma en la cual se modela en macroeconomía y en economía en general. O sea, alguien racional no dice, el día de hoy me voy a equivocar un poco, el día de mañana me voy a equivocar un poco menos, el día de pasado me voy a seguir equivocando cada vez menos para en el largo plazo no equivocarme nada. Eso no ocurre en la realidad, ¿verdad? A menos que a alguien le guste equivocarse sistemáticamente, eso también es válido, ¿verdad? Pero creo que a nadie le gusta equivocarse sistemáticamente, ¿verdad? ¿Sí? Aunque sea en menor medida. Entonces, esta es una crítica totalmente válida que, vuelvo a repetir, lo vamos a analizar gráficamente en un par de minutos, ¿sí? Entonces, dijo Robert Lucas, eso es imposible, joven, ¿sí? Nadie se equivoca de esta manera en la vida, que somos racionales, incluyendo racionalidad en el uso de información y en la generación de pronósticos, ¿sí? Entonces él dijo, no, lo que hacen los agentes es que ellos utilizan toda la información disponible y ahora me voy a mudar al tercer escenario de expectativas racionales. Alejandro, por favor. ¿Sí? Lick, una pregunta, así como las expectativas adoptativas puede ser como el IPC, porque el IPC sí se mide con bases anteriores, o... Sí, digamos que
En términos de la construcción del IPC, digamos que se utiliza como una especie de periodo base, ¿verdad? Eso es correcto, lo que nos indica Alejandro. En términos de construcción del IPC, ¿sí? Se tiene una cesta de bienes, ¿sí? Y se adopta un periodo base, ¿verdad? Se toma como referencia, vamos a un año, ¿verdad? Un año de mucha estabilidad. Por ejemplo, ahorita tenemos la base 2010, ¿verdad? Del IPC. De hecho, ya la van a cambiar, ¿sí? Entonces, sobre este, digamos, se construye el índice 100.1 y sobre este, obviamente, se obtienen los datos del índice de precios al consumidor para los siguientes periodos y se puede hacer referencia sobre los periodos previos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en cuanto a la formación de expectativas adaptativas, pues también es claro, y esa es una realidad, Alejandro, que podemos observar en los datos, que la mayoría de agentes construyen sus expectativas de forma adaptativa, ¿verdad? Es decir, ven lo que pasa en periodo previo con la inflación y eso es lo que les permite construir sus expectativas en el periodo presente, ¿verdad? ¿Sí? Es como una especie de expectativas adaptativas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la construcción del índice que usted señala, pues efectivamente, ¿verdad? Hay un periodo base que toma el valor de 100 y sobre ello pues se hacen las comparaciones respecto del periodo previo, ¿sí? Y eso genera la famosa inflación intermensual, ¿verdad? Cuando comparamos enero con febrero con marzo, ¿sí? También hay otras métricas como la inflación interanual, que es el mismo mes digamos, en 2 años distintos. Y también la inflación promedio, ¿verdad? Hay varios indicadores. Pero en la construcción del índice, pues efectivamente hay un periodo base y las inflaciones intermensuales pues se comparan con el periodo anterior. Entonces, jóvenes, digamos, para el tema de expectativas racionales, ahora cambia la forma en la cual los agentes construyen esos escenarios futuros, ¿verdad? Fíjense que parte de un supuesto que el día de ayer estuvimos discutiendo después de clase con los muchachos. Y es que tan válido es esto, ¿verdad? Pero es un cambio muy radical, ¿verdad? Digamos que los agentes utilizan toda la información y eso hace que sus expectativas, y aquí está la clave, que las expectativas de los agentes económicos coincidan con el valor observado en el periodo T, pero coinciden en promedio. Recuerden que lo que tenemos aquí es la esperanza matemática. Yo digo, por ejemplo, a mí me basta con que ustedes comprendan que el valor esperado coincide con el efectivo, ¿verdad? Pero viendo un poco más técnicamente y específicamente, lo que estamos diciendo es que en este caso los errores de pronóstico son totalmente aleatorios, ¿sí? En el sentido de que el valor esperado es el valor promedio, ¿sí? O sea, en promedio lo que estoy diciendo es que le voy a atinar al valor que efectivamente estoy observando. Y los errores van a ser de naturaleza totalmente estocástica, ¿sí? Jóvenes, ¿qué nos indica el término estocástico? ¿Qué significa estocástico? ¿Lo han visto en econometría? Estocástico tiene como sinónimo aleatorio, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene un comportamiento totalmente aleatorio y no sistemático. Entonces, vean el cambio del enfoque. Un agente que tiene expectativas racionales se equivoca de forma aleatoria. Un agente que tiene expectativas estáticas se equivoca de forma sistemática. Cualitativamente esa es la diferencia que realmente me interesa que ustedes pues tengan claro, ¿verdad? La parte cuantitativa claramente también me interesa, ¿verdad? Pero la parte conceptual es por mucho más relevante, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetir, un agente que tiene expectativas racionales genera errores de pronóstico que son totalmente aleatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen de una distribución de probabilidad sobre la cual yo calculo una esperanza matemática, que es un valor puntual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la fuente de mis equivocaciones son no sistemáticas, no hay un patrón, ¿sí? Lo vamos a ver gráficamente en un par de minutos, pero esa es un poco la idea de este tipo de agentes, ¿sí? Más allá del hecho de que esté utilizando toda la información y que efectivamente el valor observado coincida con las expectativas, ¿verdad? ¿Sí? En este escenario, el patrón de mis equivocaciones es nulo, no hay un patrón en la forma en la cual me estoy equivocando, como si lo tenemos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces vean qué pasa en el caso de expectativas racionales, es muy sencillo, ¿sí? La autoridad monetaria le dice 0, ¿sí? Pero esta gente tiene omega t-1. Si bien alguien puede decir, mire, yo no tengo información en periodos previos, esta gente tiene omega t-1, que es toda la información de todas las variables económicas hasta ese periodo.
Entonces, fíjense que muy probablemente tengo un modelo econométrico que le permita, a pesar de no tener más información de la política monetaria en periodos previos al periodo 1, pues tiene información de variables económicas para periodos rezagados. De tal manera que la autoridad monetaria le indique que en un anuncio que la inflación va a ser cero, no, él le tiene una distribución de probabilidad de cada uno de los valores posibles, por ahí está el cero también, pero el peso que tiene el cero en la distribución de probabilidad, que es el anuncio que está dando la autoridad monetaria, el peso que tiene es muy bajo, es nulo. De tal manera, en términos de la distribución de probabilidad, nuevamente es como si aquí tuvieran el beta, ¿verdad? Y quieren hacer inferencias sobre el valor poblacional. Entonces, por aquí está el cero, lo que les indicó la autoridad monetaria. Pero el cero, el valor pi, o el valor de probabilidad, es muy bajo, igual que una hiperinflación, ¿verdad? Pero fíjense que esto, el valor esperado de esta distribución, pues va a ser 10, ¿sí? Disponer de toda esta información le permite generar un pronóstico de inflación de 10. Miren, eso es el 1 de enero, el 1 de enero del año 1. Observamos el dato, y el dato fue de 10, efectivamente, ¿sí? Esta es una versión fuerte de expectativas racionales, ¿verdad? Vuelvo a repetir, lo que está detrás de eso, o el espíritu de expectativas racionales, es que la naturaleza de los errores de pronóstico son totalmente aleatorios, ¿sí? Son estocásticos, ¿sí? Puede provenir de shocks no anticipados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el error de pronóstico es cero, y claramente cuando no hay aceleración de la inflación, porque aquí estamos observando que la inflación no se está acelerando. ¿Por qué no se está acelerando? Porque tengo inflación, pero no hay variación en inflación. La variación en inflación es cero, de tal manera que el desempleo no se mueve de su tasa natural. Entonces, miren, ¿y cuál es el problema efectivamente? El problema es que estoy generando inflación, pero no estoy logrando efecto alguno sobre el sector real de la economía. ¿Sí? De hecho, Robert Lucas y muchos otros economistas, Neil Wallace, por ejemplo, formaban parte de la nueva economía clásica, que tenía una corriente de pensamiento, la cual señalaba que la política monetaria era totalmente neutral, ¿verdad? No debería existir banca central, ¿verdad? No existe ningún sentido de que exista una autoridad monetaria, y aquí lo estaban justificando, ¿verdad? La autoridad monetaria únicamente genera inflación, pero sin efecto alguno sobre la actividad económica y sobre el empleo. ¿De acuerdo? Sí. Pues ustedes revisan la tabla y se va a pasar periodo tras periodo. Aun cuando la autoridad monetaria les anuncie que no va a haber inflación, ellos tienen un modelo econométrico que les permite generar un pronóstico que coincide precisamente con el dato observado, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes revisan la tabla, pues la política monetaria no tiene acción alguna, no tiene participación alguna en esta economía, ¿verdad? Lo único que hace es generar inflación. Genera inflación sin efecto alguno sobre el empleo. ¿De acuerdo? Pero si yo les preguntara en cuál de todos los escenarios, muchachos, la política monetaria termina siendo más eficiente, entendiendo esta como un escenario de no neutralidad de dinero o no neutralidad de la política monetaria, pues en cuál de todos estos tres me dirían que es más eficiente. Alejandro, sí. Lick, por lo que yo escuché al principio en la presentación es de que la más como que va a conservar el espíritu de la política monetaria va a ser las expectativas estáticas. Es correcto, ¿verdad? Sí. El problema es que ese escenario de expectativas estáticas, ustedes como economistas, si yo les preguntara, ¿verdad? ¿Creen ustedes que es válido? O sea, de hecho, digamos, la respuesta es correcta, Alejandro. ¿Con cuál de esos tres escenarios de expectativas ustedes decantarían, ¿verdad? ¿En cuál de esos escenarios ustedes, pues, se quedarían? Digamos, si ustedes lo observaran en la realidad, ¿cuál de esos tres escenarios se ajusta más a lo que ustedes ven en el día a día? Yo diría que las adaptativas, Sí, ¿verdad? Es como una especie de expectativas adaptativas. Exactamente. No sé si, yo les comentaba ayer a los muchachos que estábamos discutiendo un poquito del tema de expectativas, en que modelar una economía, incluyendo agentes con expectativas racionales,
es colocarle un reto a la política monetaria, porque si se dan cuenta, generar inflación no prevista, es decir, generar aceleración de precios, es muy complicado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usualmente los modelos macroeconómicos incluyen agentes heterogéneos en la cual un porcentaje definido por un parámetro esté compuesto por agentes con expectativas racionales que utilizan toda la información disponible y generan los mejores pronósticos, y otra parte de la población pues es mucho más retrospectivo y, y opera con expectativas adaptativas, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de la idea del modelador, ¿verdad? Incluir expectativas racionales implica prácticamente neutralizar la política monetaria, ¿verdad? Sí. Entonces, es un poco la discusión que uno puede realizar respecto del rol de las expectativas, ¿verdad? Cómo se validan o cómo se observan las expectativas en una economía, ¿de acuerdo? Pues jóvenes, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero nuevamente retomar este punto, la esencia, que es cómo la política monetaria puede ser eficiente o no bajo distintos escenarios de expectativas, pero en términos mucho más gráficos, ¿sí? Esto mismo que ustedes vieron en una tabla, se los quiero compartir en un esquema gráfico, ¿sí? Tenemos expectativas en macroeconomía y vean bien, ¿cuál sería la forma en la cual opera la política monetaria bajo expectativas que son de corte adaptativo, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren voy a hacer un poco más grande esto, entonces, para que todos estemos viendo lo mismo. Sí, veamos acá, muchachos. Aquí tenemos una economía en la cual estamos representando la oferta agregada y la demanda agregada. En el eje vertical tenemos precios, en el eje horizontal tenemos actividad económica, ¿sí? Tenemos en el equilibrio inicial, que es donde está ubicada la economía, en este subcero, tenemos la demanda agregada, que es esta recta con pendiente negativa, y tenemos esta recta con pendiente positiva, jóvenes, de acuerdo a la especificación, ¿qué nombre le podríamos dar a esa función? Estamos en E sub 0. Ya dijimos que esta es la demanda agregada. ¿Y qué representaría esta recta con pendiente positiva? Vean la especificación de la ecuación. Tenemos precios, para nuestro caso era inflación, igual a los precios esperados, más una parametrización que multiplica a la diferencia entre y menos y asterisco. ¿A qué se les asemeja esa especificación? Fíjense que una forma de poder verlo sería la siguiente. Fíjense, aquí tenemos una función de demanda agregada y claramente el equilibrio pues, tendría que ser consistente con una curva de oferta agregada, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una oferta agregada. Pero el primer día que nosotros empezamos a ver la curva de Phillips, les dije, la curva de Phillips es la curva de oferta agregada, ¿sí? Entonces, en términos de macro básica, esto sería una curva de oferta agregada, pero para nosotros es una curva de Phillips, ¿sí? Ahora vean la naturaleza de la especificación. Ustedes miran, pero nosotros la curva de Phillips la vimos en relación al desempleo respecto de su tasa natural, y aquí tenemos la actividad económica. Eso lo discutimos con Emilio a primera hora el día de ayer. Y efectivamente, eso tiene que ver más que todo con los datos, ¿verdad? Si ustedes quieren construir una curva de Phillips, datos de desempleo, pues primero no son tan confiables y segundo no se encuentran en alta frecuencia, ¿verdad? Entonces es difícil estimarla. Se puede estimar a través de una variable que esté altamente correlacionada como es la actividad económica, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la actividad económica en función de los precios. Es una curva de oferta agregada o bien una curva de Phillips, ¿de acuerdo? Esto es importante, jóvenes, porque como lo voy a señalar al finalizar la clase del día de hoy, la curva de Phillips puede tener muchas especificaciones, ¿verdad? No solo en su concepción original, ¿verdad? En la cual tenemos desempleo y tasa de variación de la inflación. No, puede ser en términos de la actividad económica o incluso incluir componentes externos, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuevamente, empezamos, ¿verdad? Tenemos un equilibrio inicial en la cual la oferta agregada, voy a cambiar de esto, el cual la oferta agregada coincide con la demanda agregada, ¿verdad? Ese es el nivel de precios y actividad económica consistente con el equilibrio en el sector real de nuestra economía, ¿sí?
entra en escena la política monetaria, ¿sí? Entonces, la política monetaria, a través de la inyección de masa monetaria, genera un efecto liquidez que reduce las tasas de interés reales y genera un impulso sobre la demanda agregada. Entonces, vean qué va a pasar ahora. Estamos en este equilibrio E sub 0 y esa expansión de la masa monetaria hace que la demanda agregada tenga un impulso y se mueva a este punto de equilibrio A, ¿sí? Que coincide con la curva de Phillips original, ¿sí? Pero vean qué pasa en este punto. Como estamos en un escenario de expectativas adaptativas, los agentes no reconocen esa inflación todavía, de tal manera que existe una inflación no prevista. Fíjense que los agentes corrigen sus expectativas a lo largo del tiempo cuando estas son adaptativas, ¿sí? Entonces lo vamos a revisar de este lado. Me voy a trasladar momentáneamente a este lado para que veamos el punto A, ¿sí? Aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos precios y precios esperados en el eje vertical. Y en el eje horizontal nosotros tenemos el tiempo, es un análisis dinámico prácticamente del mercado de bienes, ¿sí? Entonces, al momento que se hace la expansión monetaria, aumentan los precios. Vean acá, hay un incremento en precios. Hacemos de este lado, hay un incremento en precios. Sí, si hay un impulso de la demanda agregada, pues los precios tienen que aumentar. Entonces, hay un aumento en precios. No obstante, las expectativas de inflación se mantienen en ese momento sin variación alguna, ¿sí? Entonces, hay un efecto acá, una diferencia de inflación no prevista. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Como error de pronóstico, miren. El error de pronóstico son los precios que esperaban los agentes menos los efectivos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos abajo es una subestimación de la inflación, ¿sí? Los agentes están subestimando la inflación, porque ellos no creían que la inflación iba a ser de magnitud P', miren, ¿sí? Es lo que tenemos en el punto A. ¿Qué es lo que pasa tiempo? A lo largo del tiempo. Estamos en el punto A, muchachos, ¿sí? Lo que va a pasar a lo largo del tiempo es que los agentes empiezan a corregir sus expectativas al alza, ¿sí? Empiezan a corregirlas hacia el alza, tal como lo estábamos viendo nosotros en nuestra tabla. La empiezan a corregir al alza, de modo que la inflación no prevista va siendo cada vez menor, ¿sí? Entonces, cuando las expectativas de inflación se revisan al alza, desplaza nuestra curva de Phillips hacia la izquierda, ¿sí? Desplazan la curva de Phillips hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nuevamente los agentes tienen expectativas más altas de inflación, ¿sí? Entonces el efecto, digamos, de la demanda agregada ahora va siendo cada vez menor, ¿sí? Entonces es lo que nosotros estamos observando en este recorrido de A a S1, ¿sí? En términos de las gráficas en función del tiempo, la discrepancia entre la inflación observada y la esperada va siendo cada vez menor. La sorpresa inflacionaria viene en caída. Y eso es consistente con lo que nosotros decimos acá en la tabla. En expectativas adaptativas teníamos primero una inflación no prevista de 10, después de 5, 2.5, 1.25 y esta converge a cero, miren. Y cuando converge a cero ya no existe aceleración de precios. Y como no lo existe, pues ahora tenemos un nivel de producto que no se separa de su nivel de equilibrio. ¿Sí? Ese nivel de equilibrio se le llama producto potencial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente corrige o revisa sus expectativas, la curva de Phillips se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? De tal manera que el efecto sobre la actividad económica en el largo plazo es nulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros observamos acá. ¿Qué debemos señalar antes de darle la palabra a Alejandro? Fíjense que los errores de pronóstico tienen un patrón definido. Fíjense que la forma en la cual se equivocan, vean a la parte de acá abajo, la forma en la cual se equivocan los agentes económicos es sistemática. Hay un patrón de equivocaciones en este tipo de agentes. Y Robert Lucas y los neoclásicos dijeron, mire, eso no es consistente con lo que pasa en la vida real. Los agentes nunca se van a equivocar de esta manera. Es una forma errónea de modelar la forma en la cual los agentes construyen sus expectativas. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento lo que hace es que genera primero un efecto inicial sobre la actividad económica de corto plazo, pero se diluye en el largo plazo. ¿Sí?
¿Cuál es el efecto que genera a largo plazo esa expansión de la masa monetaria? Pues si se dan cuenta, lo que generó fue más inflación. Vean que el mouse generó más inflación en el largo plazo, pero sin efecto alguno sobre el producto. Es el pensamiento clásico que ustedes vieron desde sus cursos iniciales de economía, ¿verdad? Los clásicos indican que el dinero no tiene efecto sobre variables reales. ¿A qué se debe eso? A que los agentes aprenden a pronosticar, pero eso ocurre hasta en el largo plazo, de tal manera que el efecto sobre la producción y sobre el empleo pues va a ser cero. ¿Sí? Ahora sí, Alejandro, por favor. El IC, digamos que también se desplaza esa curva asumiendo que la expectativa, por ser una variable exógena, logra desplazar la curva, ¿verdad? Exactamente. Fíjense que es muy buena observación, Alejandro. Todas las variables distintas a precios e ingreso que tienen incidencia sobre la oferta agregada, pues la desplazan, exactamente. Sí, el mismo principio que ustedes vieron en sus cursos iniciales de economía. Entonces les pregunto, ¿las expectativas de inflación tienen efectos sobre los precios? Sí, ¿verdad? Sí. Los llevan hacia arriba, entonces por eso se desplaza hacia la izquierda. Sí, exactamente. Esa es la razón. Otra forma de poder analizarlo. Hagan de cuenta que ustedes son firmas y tienen un shock de expectativas positivas, es decir, sus expectativas de inflación de precios a futuro son más altas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a generar un proceso inflacionario y el proceso inflacionario es consistente con un nivel de precios más alto de tal manera que nuestra curva de oferta agregada se desplace hacia la izquierda. Exactamente, muy bien, Alejandro. Variables distintas a los precios generan desplazamientos, ¿sí? Entonces, precios esperados más altos hace que los precios efectivos aumenten, miren. Entonces, el desplazamiento es hacia la izquierda o hacia arriba, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Entonces, jóvenes, estamos bien hasta acá. Les pregunto, ¿consideran que ahora estamos en el escenario de expectativas racionales? ¿Cuál sería el movimiento si nosotros señalamos que en el caso de expectativas adaptativas el movimiento era de E sub 0 al punto A en el cual teníamos efecto sobre una variable real y después en el largo plazo se movía a E sub 1? En el caso de expectativas racionales, jóvenes, ¿cuál sería el movimiento? ¿Qué me podría indicar? Estamos en E sub 0, el contexto es, estamos en E sub 0, hay una política monetaria expansiva, ¿y qué pasaría después? ¿Qué me indica? Solo el contexto nuevamente, en expectativas adaptativas, nos movemos de E sub 0 al punto A. ¿Por qué? Porque los agentes corrigen sus expectativas hasta en el largo plazo, entonces puedo acelerar los precios y eso hace que tenga un efecto positivo sobre el ciclo económico. Miren lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Es una versión dinámica de lo que ustedes vieron en Macroeconomía 2, ¿verdad? Aquí estamos viendo qué pasa al momento del shock y cómo los agentes corrigen sus expectativas, ¿verdad? Si tienen expectativas más altas, pues los precios van a subir. Exactamente, que es el desplazamiento que Alejandro nos comentaba, ¿verdad? Cristian, ¿usted levantó la mano? Sí, Lick, yo pienso que en expectativas racionales pasa directamente a ESU1 porque las empresas buscan optimizar sus, sus, sus costos. Y más que sus costos, Cristian, las expectativas, sus pronósticos de inflación. Porque recuerde que expectativas erróneas de inflación les pueden generar costos más altos, ¿verdad? Principalmente si ellos sobreestiman la inflación. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Es decir, si la inflación efectiva fue de 5%, pero yo aumenté salarios reales para crear los nominales por arriba de 5, estoy enfrentando costos más altos, ¿verdad? Porque hice un mal pronóstico, estoy sobreestimando la inflación. Entonces, jóvenes, efectivamente lo que señaló Cristian es correcto. Si estamos en un escenario de expectativas racionales, de E sub 0 me muevo directamente hasta E sub 1 sin pasar por A. Entonces les pregunto, ¿tuve algún efecto en ese recorrido sobre el desempleo? No tuve, exactamente, Cristian. No tuve efecto sobre la actividad económica y menos aún sobre el empleo. Lo único que está generando mi política monetaria, ¿qué es? Mayor inflación. Más inflación. Exactamente, jóvenes. Ese es el pensamiento clásico. El pensamiento clásico dice, miren, no, los agentes son los mejores pronosticadores, ¿verdad? Ellos pronostican siempre
muy bien la variable aleatoria y sus equivocaciones pues van a ser estocásticas, ¿verdad? Eso es lo que nos indica. Exactamente. Muy bien. Sí. Lo que les indicaba, muchachos, una especie de resumen, ¿verdad? Sí, el proceso que acabamos de ver de expectativas adaptativas dice que no es satisfactorio, ¿verdad? Que es diametralmente opuesto a la forma en cómo todos nosotros como economistas, incluyendo ustedes, hemos visto que se modela el comportamiento humano, ¿sí? No es eso cierto, ¿verdad? Equivocarse de manera recurrente, aunque sea en menor medida, no es tan factible, ¿verdad? Sí. Entonces, John Mood, yo les había indicado 1960, jóvenes, es 1961, publicó un paper, ¿verdad? Expectativas racionales y la teoría del movimiento de precios, ¿verdad? Ese paper está disponible en línea por si quieren revisarlo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, ¿cuáles son los supuestos? Que la información es limitada y que el sistema económico no la desperdicia, ¿verdad? ¿Sí? Y que generalmente, pues, las expectativas describen, ¿sí? El sistema económico que se está analizando, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que nos indica. ¿Qué voy a hacer ahora, jóvenes? Les quiero mostrar de forma muy sucinta, ¿sí? Un modelo, digamos, más micro de expectativas racionales, no con el objetivo de poder estudiar el modelo. Primero, porque es de corte micro. Y segundo, pues porque si estuviéramos estudiando el modelo, lo haríamos ecuación por ecuación, tal como lo hicimos, como lo hemos hecho con todos los modelos que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el espíritu no es, fíjense bien, no es estudiar el modelo en sus propiedades. No. Lo que quiero hacer es dar una pequeña revisión a la estructura del modelo para extraer conclusiones respecto de agentes que tienen expectativas racionales, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a entrar en el detalle de cada ecuación, ni a explicar, ni hacer la mate, mucho menos, ¿verdad? Sino que nada más quiero retomar la esencia del tema de expectativas racionales, porque como les digo, es una revolución en la forma en la cual se modelan este tipo de variables, ¿verdad? Los escenarios futuros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quieren, lo vamos a revisar. Entonces, como les indicaba, ese es el espíritu del modelo de John Mood, ¿verdad? En 61, aquí lo que tenemos es, voy a ser más grande, muchachos, para que se vea bien. Aquí lo que tenemos es un mercado, un producto agrícola, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación de demanda que depende inversamente del precio, miren. Una ecuación de oferta que depende positivamente del precio que se espera en el periodo T. Y aquí está un poco la temporalidad. Tiene que ver con el modelo de la telaraña que probablemente vieron en matemática aplicada 1, jóvenes. Recuerdo que eso se ve ahí también. Fíjense bien, ¿por qué tenemos los precios esperados en T en la oferta? Como es un producto agrícola, fíjense que hay una temporalidad entre el momento que yo voy a hacer la siembra y el momento en el cual voy a cosechar, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto voy a sembrar el día de hoy? Depende del precio que yo espero en el futuro, ¿sí? Porque si el precio que yo espero en el futuro, en el cual voy a recoger esa cosecha, es alto, pues tiene sentido que el día de hoy siembre mucho, ¿verdad? ¿Sí? La siembra sea abundante. Pero si el precio va a ser bajo, pues no tiene sentido que esté sembrando demasiado, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces depende de los precios esperados y fíjense que puede recibir este tipo de shocks de oferta, ¿verdad? ¿Sí? Este U sub t es una variable aleatoria, es una distribución de probabilidad. ¿Cuáles podrían ser los shocks que puede enfrentar este agricultor en su siembra? Por ejemplo, un mal clima, ¿sí? Por ejemplo, una sequía, inundaciones, que se dio alguna plaga, cuestiones como esas, ¿verdad? Entonces eso lo resume U sub t. Pueden ser positivos o negativos los shocks, ¿sí? Y aquí tenemos la condición de equilibrio, ¿sí? Que la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida y es idéntico a Q sub t sin supraíndice, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos el conjunto de información, omega t menos 1. Vean que incluye omega t menos 1. Los precios de ese bien agrícola N periodos atrás. Lo mismo que estábamos viendo el día de ayer y el día de hoy. Las cantidades que se han transado en ese mercado. Fíjense que este agricultor conoce los parámetros. O sea, conoce A sub 0, A sub 1, B sub 0. Vean qué fuerte es ese supuesto de omega t menos 1. Y tenemos una distribución de probabilidad U sub t. ¿Se acuerdan que U sub t lo que resume son los shocks de oferta que puede recibir esta gente, ¿verdad? ¿Sí? Que pueden afectar a este agricultor. Fíjense que se distribuye normalmente con media cero y con varianza sigma cuadrado, ¿verdad? Es homoceástico, ¿sí? Entonces, ¿qué señala la hipótesis de expectativas racionales?
Vean bien, lo que nos indica es que el valor esperado en el periodo T, estoy prácticamente replicando la notación que vimos, que estamos viendo, de hecho, ¿verdad? Es la esperanza matemática de la variable aleatoria condicionada a la información que tiene disponible hasta T-1 este agricultor, ¿verdad? Y esto es lo que me preguntaba Fernanda el día de ayer. Pues, otra forma de poder representarlo es la esperanza matemática en T-1 de la variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué es importante acá? Que aquí está resumido la distribución de probabilidad del shock U sub T. Miren, es una distribución normal. Media cero y la varianza que es constante sigma cuadrado. Ujú. Hasta acá todo bien, muchachos. Entonces, fíjense que ahí definimos nuestro modelo, que contiene una ecuación de demanda, una ecuación de oferta, una ecuación de equilibrio y la hipótesis de expectativas racionales, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace en el modelo? Se encuentran los precios y cantidades de equilibrio. Aquí está la mate, eso es irrelevante por el momento. ¿Y qué es lo que va a hacer este agente? O sea, el agente lo que hace es, bueno, voy a determinar cuál sería el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Posteriormente calcula la esperanza matemática, es decir, este agente le puede asignar a cada uno de los posibles precios que espera en T una probabilidad. Entonces lo que va a tener es una distribución de probabilidad, ¿verdad? Es en esencia una distribución de probabilidad, ¿verdad? Tiene cada uno de los elementos del espacio muestral asignándoles un peso, donde el peso es la probabilidad, y eso construye la distribución de probabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos, fíjense bien, el indicador objetivo, voy a hacer esto, el indicador, yo creo que, bueno, quería marcar esto, ¿verdad? Pero aquí tengo el indicador objetivo, el operador estadístico, si quieren verlo así, de valor esperado. Y aquí tenemos las expectativas subjetivas de precios. Entonces, la parte en la cual quiero que nos centremos es en esto, jóvenes, más que la mate. Es lo que dicen estas dos líneas, ¿sí? ¿Qué nos indican estas dos líneas? Nos indican que la hipótesis de expectativas racionales señala que las expectativas objetivas que están contenidas en el operador valor esperado coincide con la apreciación subjetiva que yo tengo sobre esa variable incierta. Ahí está la clave, es decir, cuando yo utilizo toda la información disponible, mis expectativas subjetivas coinciden con el valor esperado, coinciden con la esperanza matemática. Eso es lo que está detrás. Son idénticas las expectativas subjetivas con la esperanza matemática. Coinciden. ¿Por qué coinciden? Porque para formar mis expectativas subjetivas utilizo toda la información. Si utilizo toda la información, puedo construir esa distribución de probabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez construidas las expectativas de inflación, se determina el error de pronóstico. Miren, ustedes pueden hacer la mate si quisieran. Como les digo, no estamos revisando a detalle el modelo, pero vean la naturaleza del error de pronóstico. Aquí tenemos los precios efectivos y aquí tenemos los precios esperados, ¿sí? Es la sorpresa inflacionaria o la inflación no prevista. Y vean esto, muchachos. Aquí está el resumen. Fíjense que es un compuesto -1 partido a sub 1, que es un parámetro multiplicado por la distribución de probabilidad. Es decir, es la misma distribución de probabilidad. Entonces, lo que nos está diciendo es que el error de pronóstico es totalmente aleatorio porque es una función de una distribución de probabilidad normal, cuya media, ¿qué valor tiene? Dijimos, muchachos, ¿cuál es la media de esta distribución de probabilidad? Si alguien la recuerda, ¿verdad? Sí. La pasamos muy rápido, es válido no recordarse también, ¿verdad? Pero digamos que es el supuesto de cualquier distribución normal, ¿verdad? ¿Tiene media? Cero. Exactamente, gracias, Oscar. Exactamente, media cero. Jóvenes, ¿qué nos está indicando esto? Y esta es la esencia de lo que les quiero compartir. El error de pronóstico de este agricultor en promedio es cero. Y la naturaleza de las equivocaciones son totalmente aleatorias y no sistemáticas. ¿Por qué digo que son aleatorias? Porque esta distribución es una distribución de probabilidad y es totalmente estocástica. O sea, me voy a equivocar por aquello de que recibo una plaga, por ejemplo, pero no por el hecho de que no utilicé toda la información disponible.
No me voy a equivocar sistemáticamente. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el error promedio de pronóstico va a ser cero, como lo indicó Oscar, exactamente. Esto va a ser cero. Por esta parametrización, cero. Entonces, la naturaleza de mis equivocaciones son aleatorias y en promedio son cero. En promedio, no significa que no me vaya a equivocar. Significa que mis equivocaciones van a ser totalmente estocásticas. Ese es el mensaje, muchachos, ¿sí? Todo lo demás, la mate que hicimos es irrelevante, ¿verdad? Bueno, terminaría siendo irrelevante comparado con lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Hay más mate, pero vean acá, ¿sí? Aquí están la dinámica de los precios con expectativas racionales. Vean acá. En promedio, el precio esperado coincide con el precio efectivo, que es uno, ¿verdad? Ellos parametrizan y determinan que es uno. Pero si se dan cuenta, la naturaleza de las equivocaciones son totalmente aleatorias, no existe ningún patrón. Por el contrario, vean acá con expectativas que son de corte adaptativo. Si se dan cuenta, la línea punteada sigue la dinámica de la línea que tenemos en continuo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí existe una especie de rezago, ¿sí? En la cual la gente corrige sus expectativas, pero de forma adaptativa, ¿verdad? Esa es un poquito la idea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por último, jóvenes, ¿qué les quiero mostrar? Digamos un poco la idea de cómo se modela la curva de Phillips. Fíjense que no quiero que se hagan la idea que la curva de Phillips siempre tiene que ser una ecuación en la cual ustedes tienen el desempleo como variable dependiente en función de la inflación como variable independiente. No es así, ¿verdad? Porque en términos del modelaje macroeconómico, la curva de Phillips tiene distintas especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí me dijeron, mire, esta es la curva de Phillips que tiene el modelo. Yo me imaginé una ecuación del desempleo en términos de la inflación, porque así nos lo enseñan en los libros de texto. Pero no, muchachos, ¿sí? La curva de Phillips es una curva de oferta agregada que al final del día termina siendo una ecuación explicativa de la inflación, ¿sí? Es decir, en un modelo macroeconómico de equilibrio general, la curva de Phillips es una curva que explica la inflación a través de sus determinantes, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que vimos en los libros de texto? Si quieren, veamos un poco la especificación, ¿sí? Digamos que esto corresponde a un modelo que se le llama modelo macroeconómico semiestructural. Es un modelo que tiene cierta estructura, es no microfundado, pero contiene una curva de Phillips. Miren, hay mucha anotación obviamente aquí que es muy detallada y que no me voy a centrar mucho en ello, pero fíjense que la curva de Phillips es una ecuación que explica la inflación en el periodo T. Este D, no vamos a hacer ahorita énfasis en eso, es dimine, es decir, que le quita la media, pero es irrelevante. Aquí tenemos la inflación como variable dependiente, ¿sí? Y la inflación, aquí hay un montón de parámetros H que no voy a explicar un poquito eso, pero fíjense que la inflación depende de las expectativas de inflación en el periodo T, depende de la inflación rezagada a un periodo, depende de la inflación de precios externos, ese sería Foreign Price Index, que sería índice de precios del extranjero, o sea, tiene un componente externo, un componente de inflación importada. Aquí tenemos la variación en el tipo de cambio afecta a la inflación. En lugar de tener desempleo, se tiene actividad económica ponderada por las H son parámetros, ¿sí? Ponderado por la actividad económica. Y este sub T es un shock que se genera a la inflación, ¿verdad? Este sub T es con especie de residuo que es también una econometría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, la curva de Phillips es una curva que explica la inflación. Es una curva ampliada con expectativas, porque depende de expectativas. Eso coincide con lo que leemos con lo que hemos estado viendo en clase, explicativa de la inflación en Guatemala.
modelan como agentes que tienen una visión prospectiva, es decir, este tipo de agentes tienen expectativas racionales, porque pronostican precisamente la inflación del futuro. Estoy parado en T y pronostican muy bien T más 1, y eso le asignamos un peso a H4. Pero existe una fracción de la población 1 menos H4 que tiene expectativas adaptativas, pi T menos 1. Entonces, para poder combinar, lo que hacemos es eso, es colocar un tipo de agentes que pronostican de la mejor manera la inflación y otros que tienen una visión de corto plazo adaptativo, ¿verdad? Sí, entonces aquí existe una combinación. Este tipo de modelos permite simular la economía con distintas fracciones de agentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestra economía estuviese habitada por agentes con expectativas racionales? ¿Qué pasaría con la política? Se puede hacer una simulación, un escenario alterno, ¿verdad? Y por último tenemos un shock de expectativas, ¿verdad? Es este E sub T con el supraíndice correspondiente. Índice de precios de importados, aquí importados no quedó bien, ¿verdad? Sería este PI, FPI, ¿verdad? Foreign Price Index. Entonces, ¿qué contiene? El índice de precios de la FAO, contiene el índice contiene los precios del petróleo y tiene la inflación importada, que sería la inflación externa, usualmente la de Estados Unidos, ¿verdad? Porque la correlación es alta con la inflación de Guatemala. Y eso sería de ese producto. Y aquí está la parametrización de la curva de Phillips. Miren, muchachos, de Guatemala, bueno, lo que se utiliza, ¿verdad? Aquí es lo que les indicaba de las expectativas. Miren, la mitad de la población está modelada con expectativas racionales y la otra mitad con expectativas adaptativas, ¿verdad? Bueno, y eso sería todo, muchachos, sí. Entonces, ¿qué quiero concluir, jóvenes? En que la curva de Phillips no necesariamente tiene que ser una ecuación del desempleo en términos de la inflación, ¿verdad? No necesariamente. En términos de modelos macroeconómicos de equilibrio general, es una ecuación de la inflación. Así de sencillo, ¿verdad? Exactamente. Sí, Alejandro. Lick, a mí me surgió la duda, entonces, ¿qué entidad se encargaría de aplicar o cómo se aplicaría a nosotros un estudio de la curva de Phillips para, digamos, podríamos medir el desempleo con la curva de Phillips, ¿verdad? O hacer una estimación, por así decirlo. Sí, exacto. Digamos que la curva de Phillips tiene muchas aplicaciones y dependiendo del objetivo que uno desee a través de ella, pues va a ser la especificación que uno va a adoptar, ¿verdad? Por ejemplo, en este contexto es el que les acabo de presentar, es, digamos, en el ámbito de un modelo macroeconómico de equilibrio general, ¿verdad? Entonces tiene una ecuación IS, tiene una ecuación de la curva de oferta, que es esta curva de Phillips. También tiene una UIP, que de hecho fue la que no les mostré, que es esta que tenemos acá. Y tiene una ecuación, vamos a ver de qué más. El más básico tiene la IS, tiene la curva de Phillips, tiene la UIP y tiene una de tipo de cambio, si no estoy equivocado. No sé ahorita, pero concretamente a su pregunta, digamos, depende qué es lo que uno quiere estimar, porque, por ejemplo, si uno quisiera estimar la tasa de sacrificio, muy probablemente, y esa fue una diapositiva que no les presenté y voy a aprovechar para hacerlo ahora. Si, digamos, si uno quisiera determinar la tasa de sacrificio, muy probablemente la especificación que tenga que adoptar en la curva de Phillips para tal fin es el desempleo en función de la inflación, ¿verdad? Como tal. Entonces va a depender, digamos, de lo que uno quiera determinar, ¿verdad? Si uno quiere determinar la tasa de sacrificio, muy probablemente tenga que cambiar la especificación. Que si, por ejemplo, no quisiera hacer una descomposición histórica de la inflación y asignar qué peso tiene, por ejemplo, la inflación importada en la inflación de Guatemala, o qué peso tiene el tipo de cambio sobre la inflación de Guatemala, qué peso tiene la dinámica de la actividad económica medida por la brecha del producto de la inflación de Guatemala. Depende de los fines, porque si ustedes ven acá, pues aquí tenemos el concepto que vimos de tasa de sacrificio, ¿verdad? Es cuántos puntos porcentuales de exceso de demanda, digamos, en este caso, estoy dispuesto a sacrificar, porque es exceso de desempleo, dije demanda, es desempleo. ¿Cuánto más de desempleo estoy dispuesto a aceptar para poder disminuir la inflación, ¿verdad? Fue lo que nosotros vimos el día de ayer, solo que lo vimos al revés, ¿verdad? En el sentido de que
Si yo quiero disminuir el desempleo, aquí estamos viendo exceso. El día de ayer vimos disminución del desempleo. Obviamente, si quiero disminuir el desempleo, lo tengo que hacer a costa de más inflación. Y aquí lo están viendo desde el punto de vista, pues, contrario, ¿verdad? Si quiero aceptar un poco más de desempleo, a costa de disminuir la inflación, ¿cuánto es ese exceso de desempleo que estoy dispuesto a validar? Y es lo que ustedes ven acá, ¿verdad? La tasa de sacrificio para distintos países, ¿verdad? En algunos ese costo pues es muy alto, ¿verdad? ¿Sí? Como lo estamos viendo aquí para el caso de Alemania, para Italia no es tanto. Entonces, digamos concretamente, Alejandro, usted me indica si también va por ahí la pregunta, me la puede replantear, ¿verdad? Digamos que depende de los fines para los cuales uno desee realizarlo, ¿verdad? Si uno quiere estimar una tasa de sacrificio, la especificación tendría que ser más desempleo en función de la aceleración de precios, ¿verdad? Pero si uno quiere encontrar las fuentes o los drivers, digamos, de la inflación, pues uno tendría que construir una ecuación de la inflación en función a sus determinantes, ¿verdad? Y eso terminaría siendo también una curva de Phillips, ¿verdad? Esa es un poquito la idea. Ah, ya entendí, Lick. La verdad es que, o sea, que la curva de Phillips sí puede ser utilizada para, como usted menciona, varios propósitos, ¿verdad? En función a esos propósitos es que uno hace la especificación, porque, por ejemplo, uno en base a los libros de texto dice, bueno, mira, aquí está la curva de Phillips. Yo esperaba en su momento una ecuación efectivamente, ¿verdad? Del desempleo en términos de la inflación, y no, ¿verdad? Cuando uno ve la curva de Phillips, mire, es una ecuación explicativa de la inflación, ¿verdad? ¿Termina siendo una curva de Phillips? Pues sí, porque al final de cuentas lo que estoy relacionando, que lo pueden ver, es inflación y no con desempleo, ¿verdad? Sino con actividad económica, que está altamente correlacionada, ¿verdad? Lo que pasa es que se agregan más determinantes de la inflación, como sería la inflación importada, el tipo de cambio y las expectativas de inflación, ¿verdad? Es lo que tenemos de este lado. Depende de los fines, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, de hecho, con esto terminaríamos el tema de la curva de Phillips, ¿sí? Entonces les comento. Fíjense que hasta este tema nosotros lo vamos a evaluar en el segundo parcial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les comento. Seguirá vamos a la parte de información miscelánea que les dije que al inicio de la clase pues les iba a compartir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero, la información que les quiero dar es que, aquí tengo mis apuntes. Bueno, igual si tienen dudas lo podemos seguir viendo, ¿verdad? Es que con esto terminamos el tema de la curva de Phillips, ¿verdad? Curva de Phillips. Y hasta este tema lo vamos a evaluar en el examen del 6 de octubre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, el segundo punto que les quiero compartir. ¿Qué temas vamos a evaluar entonces? Ya había platicado un poquito de eso, pero no se los había comentado a todos ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Número 1, el tema de sobrereacción, ¿verdad? Sobrereacción del tipo de cambio, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, ¿verdad? En su parte cuantitativa, si quieren verlo así. Número 2, el tema del modelo ISLMBP. En su versión de movilidad perfecta de capitales, que sería Mundell y Fleming, así como en los escenarios de movilidad imperfecta alta, ¿verdad? ¿Sí? Número 3, pues la curva de Phillips, lo que acabamos de completar el día de hoy. Y por último, los dos papers, bueno, un working paper y el otro sí es paper, basados en la guía de lectura respectiva. ¿Cuáles? El de las participaciones en el mercado cambiario, que tiene su guía de lectura, y el de los multiplicadores fiscales, ¿verdad? Que también tiene la guía de lectura. Lick, en ese de los multiplicadores fiscales son los dos, ¿verdad? Porque está how big or small are fiscal multipliers, creo yo, y el otro que, o sea, está el verde y uno azul, creo yo. Sí, lo que pasa es que, gracias por la observación, Alejandro, fíjese que el verde es como un resumen ejecutivo digamos, les pasé el paper como tal, que es mucho más técnico, y la versión de resumen ejecutivo, que es el verde que usted señala, ¿verdad? Digamos, es lo mismo, solo que digamos, más compacto, ¿verdad? Pero hay que leerlo desde el paper como tal, ¿verdad? Digamos que el paper es la versión para ustedes que son economistas técnicos, ¿verdad? La versión que está, digamos, en color verde es para el público en general, ¿verdad? Apto para todo público, ¿verdad? El otro es
Nada más para economistas. Entonces, gracias por el comentario. Tiene que ser sobre el paper, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, preguntas usuales, pues, ¿cuál es la diferencia entre el multiplicador de impacto y el multiplicador acumulativo? ¿Sí? En cuál de todas la respuesta del, del gasto de gobierno, bajo qué escenario de movilidad de capitales es mucho más efectivo, cuestiones así, ¿verdad? Que salen del paper, ¿de acuerdo? Muy bien, Lick. Sí, gracias por la observación, Alejandro. Y bueno, eso sería lo que iríamos a evaluar para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan tiempo suficiente para poder estudiar, también tomando en consideración las observaciones que nos hicieron del primer examen, pues es que estamos haciendo estas modificaciones, además de que agregamos 30 minutos adicionales para la prueba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos resta por ver? Que sería el último tema que les quería señalar. Pues nos quedan dos temas, ¿sí? El primer tema que nos resta es el de ciclos económicos reales, ¿sí? Es un tema muy interesante porque es otra visión para poder analizar los ciclos en la cual incluimos la temporalidad, va a ser un análisis dinámico y al mismo tiempo microfundado de los ciclos económicos, ¿verdad? Ciclos económicos reales. Lo que vamos a ver en este último tramo del curso es macroeconomía de la nueva economía clásica. Neoclásicos, bueno, vamos a colocar el tacuche de neoclásicos. Ya vestimos el tacuche keynesiano, hasta el momento, ustedes lo pudieron ver, y ahora nos toca el tacuche neoclásico, ¿verdad? Que podemos estar o no de acuerdo con él, pero aquí les quiero mostrar todas las vertientes para que ustedes puedan decantarse por una, ¿sí? Y el segundo tema que nos resta por ver es el modelo de crecimiento de Solow, que también es un modelo neoclásico, pero de largo plazo. Modelo de crecimiento de Solow. Pues jóvenes, esos son los temas que nos restan por ver. Prácticamente ciclos económicos reales van a ser 3 semanas y el modelo de crecimiento de solo 2 semanas más, ¿verdad? Y con eso completaríamos pues el contenido del curso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muchachos, lo dejaríamos hasta acá la clase del día de hoy, hasta acá iba a terminar precisamente y nos vemos el día martes, ¿verdad? ¿Sí? Si tienen inquietudes, pues me voy a quedar un par de minutos más. De lo contrario, pues tengan feliz fin de semana y hasta entonces, ¿verdad?